Esta es la protagonista de nuestra historia. Una merluza pequeña que nada tranquilamente cerca de la costa. Dentro de pocos minutos va a ser atrapada por esta red. Aún así, no va a sufrir ningún daño. Va a ser atrapada viva, medida y marcada, y será devuelta a su lecho marino. Va a formar parte del Proyecto Marmer. Nos encontramos en las costas gallegas y este barco está pescando merluzas, pero no es una pesca corriente. El barco está trabajando en el Proyecto Marmer del Instituto Español de Oceanografía, que consiste básicamente en la captura, marcado y puesta en libertad de merluzas para conocer aspectos importantes de su biología, como la tasa de crecimiento y la estructura poblacional, entre otros. Estamos a bordo del buque oceanográfico Francisco de Paula Navarro. Con sus más de 30 metros de eslora, además de sus 11 tripulantes habituales, tiene capacidad para albergar a 7 científicos. En esta ocasión trabajará el equipo científico del Proyecto Marmer con su base de operaciones en el centro costero de Vigo del Instituto Español de Oceanografía. Capturaremos merluzas con el propósito de marcarlas y soltarlas vivas. El método empleado es algo novedoso, ya que se trata de utilizar un arte de arrastre tipo GOC-73, al que se le sustituye el copo tradicional por un copo piscina, que es una estructura semirrígida de loneta plástica que permite retener 1 metro cúbico de agua para mantener los peces vivos y evitar así que las merluzas sean aplastadas en la captura. Las capturas se llevan a cabo a menos de 60 metros de profundidad para evitar descompresiones demasiado fuertes. Los marineros largan la red y efectúan un lance corto de no más de 15 minutos y a poca velocidad. Todas las maniobras, tanto dentro como fuera del agua, irán encaminadas a causar el mínimo sufrimiento posible a las merluzas que se marquen. Se trata de devolverlas a su medio natural en las mejores condiciones posibles. Llega el momento de subir la red. La maniobra se efectúa de forma lenta y se consiguen bastantes ejemplares vivos que permanecerán sumergidos gracias al copo piscina que incorpora esta red. Sin perder tiempo, es necesario desinflarlos debido a la bajada de presión que sufrieron en la subida hasta la superficie. Esto se hace introduciendo una aguja hipodérmica en la cavidad abdominal, cerca del ano, pues así no dañaremos ningún órgano vital. Rápidamente se introducen en un contenedor para que se estabilicen y permanezcan a oscuras. Someterlas demasiado tiempo a la luz de la superficie podría dejar a estas merluzas ciegas. Una a una se procede al marcado externo, con la marca amarilla, un filamento plástico del que hablaremos más adelante. Y al marcado interno, una inyección de contraste inocuo proporcional a su peso, 50 miligramos por kilogramo de peso, que dejará una marca en sus otolitos. De los otolitos también hablaremos más adelante, pues son piezas fundamentales en el estudio del crecimiento. Hecho esto, se irán pasando a otro contenedor, también a oscuras, para posteriormente devolverlas al mar. Si ustedes piensan que la liberación de las merluzas es ya algo sencillo, se equivocan, pues aunque se las trató con la mayor delicadeza posible, muchos ejemplares están lógicamente aturdidos, con lo que, si se soltaran simplemente en la superficie, serían víctimas de gaviotas y otras aves marinas. Para evitar este problema, el personal del Centro Oceanográfico de Vigo ideó una jaula de red para liberar a las merluzas a cierta profundidad, lejos del alcance de los depredadores de superficie. El procedimiento consiste en introducirlas en la jaula a través de un tubo de PVC regado interiormente con agua del mar. Se van introduciendo uno a uno todos los ejemplares marcados. Posteriormente, se cierra la trampilla superior, se baja a 20 metros de profundidad con la ayuda de una grúa y por fin saldrán libres las merluzas marcadas. Nos sumergiremos con los buceadores para comprobar la liberación bajo el mar, pero antes, para conocer las razones por las que se llevan a cabo estas campañas Marmer, iremos al Centro Oceanográfico de Vigo, donde nadie mejor que Carmen Piñeiro, investigadora principal del proyecto, y su equipo podrán explicarnos en detalle los aspectos más importantes en los que se trabaja sobre esta especie.
La merluza constituye uno de los principales recursos explotados por las flotas del noreste atlántico y mediterráneo, siendo España el responsable de la mayor parte de las capturas, seguido de Francia y Portugal. Forma parte de lo que popularmente llamamos pescado blanco y en este contexto tiene una importancia clave porque es la responsable de la mayor parte de los desembarcos. Esto representa un 31% del total. Para conocer el estado de salud de un recurso explotado es necesario tener conocimiento de una serie de aspectos biológicos como el crecimiento, la madurez sexual y la mortalidad, que nos indican el estado de este recurso. Por eso es muy necesario y esencial estudiarlos. Todos estos aspectos biológicos están relacionados con el transcurso del tiempo, por eso es muy importante conocer la edad. Sin embargo, conocer el crecimiento y la edad de la merluza encierra serias dificultades que afectan a la precisión con la que se evalúa anualmente el estado del recurso. El estudio del crecimiento consiste en encontrar un modelo matemático que relacione el tamaño del pez con la edad. Se puede estimar la edad gracias al estudio de los otolitos, pero ¿qué son los otolitos? ¿Qué función desempeñan? Los otolitos son piezas calcificadas localizadas a ambos lados de la cabeza de los peces óseos y son los responsables del sentido del equilibrio y del oído. Crecen a medida que crece el pez, existiendo una estrecha relación entre el tamaño del otolito y el del pez. En este vídeo quedan claramente marcados con flechas rojas. Los otolitos crecen durante toda la vida del pez, desde que nace hasta que muere, y se forman por deposiciones de capas concéntricas de carbonato cálcico y proteína, de diferente grosor. La periodicidad de formación de estas capas, similar a lo que ocurre en los anillos que se forman en los troncos de los árboles, puede ser anual, estacional e incluso diaria. En este otolito de merluza podemos ver la deposición de carbonato cálcico y proteína que forman las diferentes bandas opacas y translúcidas y que indican la periodicidad anual de cada uno de estos incrementos. La banda opaca estaría relacionada con el crecimiento en verano y la banda translúcida estaría relacionada con el crecimiento en invierno. Una banda opaca y una banda translúcida interpretamos que es un año en la vida del pez. Para determinar la edad, se cuenta el número de anillos de crecimiento observados en los otolitos. Se relaciona la edad con la talla del ejemplar y por medio de una serie de cálculos obtendremos la composición por edades de las capturas comerciales y, lo más importante, la estructura demográfica de la población explotada. Para poder interpretar los anillos de crecimiento de los otolitos es necesario hacerlos visibles. Antonio nos va a explicar cómo se preparan los otolitos de merluza para interpretar la edad. Existen diferentes técnicas dependiendo del objetivo. Una vez realizado el muestreo, almacenamos los otolitos en viales para luego realizar una selección de los otolitos que queremos cortar. Una vez que los tenemos seleccionados, los incluimos en la placa para proceder al marcado de los centros antes de montar las placas de resina. Esta sería la primera capa que hacemos de resina, antes de montar los otolitos. Una vez que tenemos la primera capa de resina, usaríamos los otolitos a los que le hemos marcado el centro y los vamos colocando en las líneas estas que ajustamos para que nos quede en cada línea el centro de los otolitos y poder cortarlos correctamente con nuestra máquina cortadora. Ahora lo único que tenemos que hacer es desmoldarla. Debería salir así. Y aquí tenemos las placas que deberemos etiquetar con sus guías para cortar y ya solo falta pues cortar las tiras. Y el resultado pues es la tira por aquí con los otolitos cortados. Y la colocaríamos en un portaobjetos. Lorena nos muestra esta preparación de una sección del otolito. Intentaremos introducir nuestra cámara en el microscopio. ¿Seremos capaces de apreciar los anillos? Allá vamos. Un poco más a la izquierda, enfocamos, ya tenemos el extremo. Estupendo, ahí están.
Como vemos, es una estructura compleja con numerosos anillos y su interpretación conlleva cierta subjetividad. Se ha hecho un gran esfuerzo de investigación para saber cómo crece la merluza y su otolito. Esto ha motivado una gran discusión y debate a lo largo de las últimas décadas. Todos los estudios realizados coinciden en que los principales problemas que encuentran los lectores de edad son la dificultad en identificar el primer anillo anual y en la discriminación de los anillos útiles para estimar la edad de los falsos. Uno de los métodos más rigurosos para conocer las tasas reales de crecimiento se basan en experimentos de marcado y recaptura de ejemplares en su medio natural. Lorena nos va a explicar brevemente cómo se estudia el crecimiento diario de la merluza. Pues analizando la microestructura del otolito de merluzas jóvenes, lo que podemos conocer es el número de anillos diarios que se forman durante el primer año de vida del pez, y esto nos ayuda a determinar cuál es el primer anillo anual. La técnica para procesar los otolitos es muy similar a la que ya visteis para el crecimiento anual. Lo que pasa es que es algo más tediosa y lo que requiere es un cierto grado de innovación. La principal dificultad en conseguir una lámina, hacer del otolito una lámina tan fina, tan fina, tan fina, que se pueda observar al microscopio y que nos permita contar todos esos anillos, desde el borde hasta el centro del otolito. Y en este sentido el analizador de imágenes nos facilita mucho esta observación, porque gracias a él podemos contar estos anillos con muy buena precisión y determinar cuál es el número de anillos diarios que se forman en un año de vida del pez. Esta llamada interrumpe la entrevista, pero le da un nuevo giro al documental, pues proviene de la lonja de Vigo. Avisan de que acaba de llegar una merluza marcada. Nos preparamos para acompañar a la furgoneta del Centro Oceanográfico. Grabaremos la entrega de la merluza recapturada y también los análisis posteriores. En la lonja vemos un cartel donde se anuncia la recompensa que se pagará por la entrega al oceanográfico de una merluza marcada. No solo se pusieron carteles como este en las lonjas, sino que también se dio aviso a la televisión y el programa de marcado se anunció en algunos informativos. Todo este trabajo sería inútil si los ejemplares marcados no volvieran a manos de los biólogos. Por eso piden la colaboración de los pescadores que los capturen en los próximos meses. Encontramos por fin al marinero que entregará la merluza. Después de comprobar la marca, se le piden datos como la fecha, zona y profundidad a la que fue capturada. Se le entregará la recompensa. Volvemos al oceanográfico. Antonio descarga la nevera y el personal del equipo se prepara para su análisis. Examinamos la marca externa y los datos que contiene. Podemos ver claramente, por un lado de la marca, el número de teléfono del Centro Oceanográfico y por el otro lado leemos Marmer 6180. Este número identifica a este individuo. Se compararán todos los datos del individuo, talla, peso, situación, en dos momentos conocidos, el de la primera captura y el de la recaptura. Así conoceremos la tasa individual de crecimiento, además de sus movimientos migratorios. La merluza se mide, pesa y sexa. Es una hembra de más de 1,2 kg y más de 50 centímetros de longitud. Una vez extraídas las huevas, se ve el contenido del estómago. Vaya, su comida habitual, 2 bacaladillas. Este es su alimento preferido, seguido de pequeños pelágicos como la sardina, jurel y anchoa, aunque los juveniles comen sobre todo gambas y otros crustáceos. Y por fin, extraeremos sus otolitos. Mediante un corte detrás de los ojos, Lorena levantará la parte superior de la cabeza y con cuidado
extraerá sus otolitos, que serán preparados siguiendo un protocolo específico para localizar la marca de la primera captura y poder así conocer el crecimiento del otolito en relación al del ejemplar. Porque no hay que olvidar que cuando marcamos la merluza, la inyección de contraste recubrió sus otolitos. Lo representaremos gráficamente con color amarillo. A partir de este momento, sus otolitos quedaron marcados. La merluza fue devuelta al mar y siguió creciendo, también sus otolitos, quedando la marca en el interior de los mismos. Ahora, al recapturarla y tener sus otolitos, podremos apreciar sus anillos de crecimiento. Observemos la sección del otolito bajo luz ultravioleta. Ahí está, el anillo en su interior de color amarillo, que corresponde al momento en que se marcó. La cantidad de anillos depositados y la distancia hasta el borde del otolito que marcamos con la letra D nos indicará con exactitud el crecimiento del otolito entre la fecha de captura y de recaptura. De esta manera, podemos saber con qué periodicidad se forman los anillos de crecimiento en el otolito y podremos determinar con exactitud la edad. Esto proporcionará tasas reales del crecimiento individual, lo que mejorará el conocimiento de la biología de la especie. Volvamos al barco y acompañemos a los buceadores para ver de primera mano la liberación de las merluzas bajo el agua. La liberación se hace siempre lejos de zonas donde trabaja la flota pesquera comercial para evitar recapturas inmediatas. De todas las merluzas marcadas que se han soltado al mar, hasta la fecha se ha recapturado más de un 3%. El tiempo que estos ejemplares han pasado en libertad va desde 1 mes a 15 meses, y todas las recapturas se han hecho cerca de nuestras costas. Aunque este porcentaje de recapturas es bajo, está dentro de lo esperado, ya que los individuos se mezclan con la población en un área marina muy extensa, y la probabilidad de ser capturados de nuevo, reconocidos y devueltos al laboratorio es bastante baja. Gracias a este programa de marcado y recaptura, podemos dar respuesta a la idea errónea de que esta especie crece lentamente. Así, de forma incuestionable, podemos decir que la merluza crece aproximadamente el doble de lo que se pensaba. Sin embargo, mientras no se disponga de mayor número de recapturas, en las que se incluyan también ejemplares más grandes y viejos, la incógnita sobre el significado biológico de los anillos de crecimiento en el otolito sigue abierta, y los biólogos tendrán que trabajar con limitaciones en el conocimiento de la biología de la especie, lo que de alguna forma repercute en el sector pesquero, que es al fin y al cabo uno de los principales beneficiarios de este tipo de experimentos. Flota pesquera dedicada a la merluza, transportes, mercados de pescado, consumidores. Por eso es esencial la colaboración de todos para obtener el retorno de los ejemplares marcados y de toda la información referida a la fecha de captura y localización, lo que permitirá también conocer sus movimientos migratorios. Esperemos que este tipo de campañas puedan continuar en el futuro para seguir avanzando en los estudios de la biología y estructura poblacional de esta especie en diferentes áreas. La merluza es una más del numeroso grupo de especies de interés comercial a las que se les podría aplicar también esta metodología, para determinar con mayor fiabilidad la edad y conocer aspectos importantes de su biología. Gracias a esta historia, podemos entender el lento y costoso camino de la investigación aplicada a los recursos pesqueros, base de la generación del conocimiento y del progreso social.